Comparación entre los 10 tipos de contratos ágiles. El primer contrato que vamos a presentar sería el contrato sprint. El contrato sprint está enfocado en mini proyectos, que serían los sprint, en donde el dueño no cambia la definición hasta que se termine el sprint. Por ese motivo es un contrato apropiado para el método de trabajo Scrum. En este aspecto de los sprint y del Scrum se asemeja mucho al tipo de contrato dinero por nada, cambios gratis. La diferencia es que en este tipo de contrato se trabaja con varios sprint, y si yo termino un sprint y alcanza el valor de negocio deseado, el cliente cancela el contrato. En este tipo de contrato el alcance podría cambiar. Yo podría reemplazar una característica por otra del mismo tamaño. Y en el caso de que ese proyecto terminara antes, se pagaría la ganancia al proveedor, por lo que genera un riesgo compartido. En estos tres aspectos se asemeja mucho al tipo de contrato ganancia fija, en el cual al proveedor le conviene terminar antes, porque en esa situación tendría un menor costo, o sea, pagaría menos costo, tendría más ganancia. Por lo que el riesgo también en ese tipo de contrato sería compartido. Pero la diferencia con el anterior es que el alcance de este contrato es fijo. Y igual, como habíamos mencionado antes, le conviene tanto al proveedor como al cliente terminar antes. Por otro lado, en el lado opuesto, tenemos los contratos de precio fijo, alcance fijo, los cuales tienen una primera estimación, o sea, un primer alcance definido al inicio del proyecto, y está pensado para limitar cambios. Pero los clientes generalmente quieren seguir cambiando algo, o sea, muchas veces es imposible predecir los cambios, por lo que se genera una dificultad en terminar los proyectos. Por otro lado, la estimación incorrecta afecta al proveedor, pero para mantener al cliente el proveedor suele ceder. Pero en este tipo de contrato, los proveedores quieren siempre hacer menos, lo que difiere del contrato de tiempo por tiempo y materiales. En este tipo de contrato, que sería por tiempo predeterminado, o sea, cuando yo llego al final de ese plazo se renueva o no el contrato, al proveedor le conviene seguir trabajando para ese cliente. O sea, le conviene tener más pega, porque con eso tendría más dinero. En este tipo de contrato, el riesgo es del cliente, porque el cliente paga por tiempo y el alcance no se fija con prioridad. Si el cliente, en este tipo de contrato, si el cliente no paga, el proyecto no sigue. De tiempo y materiales también tenemos el tiempo materiales con alcance fijo y techo costo. La estructura de ese tipo de contrato es muy parecida al de precio fijo y alcance fijo, excepto si el proveedor lo termina antes. Por otro lado, si yo alcanzo el techo de costo, el costo de ese proyecto pasa a ser fijo. Y si el proveedor termina antes, cuesta menos. El otro tipo de contrato de tiempo y materiales que tenemos sería con alcance variable y techo costo. Por no tener un alcance al inicio del proyecto, el foco de este tipo de proyecto es el foco en el valor de negocio. Se enfoca en lo que genera valor. El cliente corre el riesgo de no lograr obtener el valor deseado para el negocio. Por lo que
se genera un foco correcto para ese tipo de proyecto. Es un proyecto apropiado para el método Scrum, tal cual el contrato sprint y dinero por nada, cambios gratis. La estructura de ese tipo de contrato es muy parecida al de tiempo y materiales, excepto por el riesgo. El alcance es parecido o es semejante al de precio fijo, alcance fijo. Aquí, siguiendo, tenemos el tipo de contrato desarrollo por fases, en el cual las entregas están pautadas en el tiempo, lo que genera una relación entre cliente y proveedor cooperativa. En este tipo de proyecto, como yo estoy trabajando por fases, es más fácil posponer una pedida. Igual o muy parecido al dinero por nada, cambios gratis. La diferencia es que el desarrollo por fases, yo no trabajo con sprints, sino que con entregables. Si yo tengo una entrega exitosa, tengo más fondos para seguir la siguiente etapa del proyecto, pero podría no continuar. Corro ese riesgo de que no siga el proyecto. Aquí abajo del desarrollo por fases tenemos cláusula de bonos y penalidad, y penalidad. En el caso, o sea, en este tipo de contratos, si el cliente se atrasa o se retrasa, se paga una penalidad. Pero si se adelanta, el proveedor, disculpa, recibe un bono. Y acá el proveedor paga la penalidad. Aquí los cambios son difíciles de aceptar. O sea, lo opuesto de los dos primeros contratos que están aquí. Y yo no tengo incentivo en terminar antes. Lo mismo que pasa con tiempo y materiales y alcance fijo y techo costo. El último tipo de contrato ágiles que tenemos es joint venture, en el cual dos socios invierten en un mismo proyecto con la intención de compartir la ganancia y los beneficios. El problema de este tipo de proyecto es que podría generar una cadena de decisiones que podrían ser largas, distintas prioridades entre los equipos y rivalidad entre equipos, por lo que no se asemeja mucho con los tipos de contratos anteriores. Y esta fue la comparación entre los tipos de contratos ágiles.